Mierda, esta túnica es re incómoda, es como tener la cortina de la ducha pegada. Hola banda, no pensé que me los encontraría aquí. Sé que verme con esta túnica es raro, pero tengo una explicación, que es perfectamente entendible. Verán, andaba caminando por el mercado negro, no el ilegal, sino el mercado que formaron los chigas y los pigas. Y mientras deambulaba por el lugar, un tipo con pintura roja y blanca en la cara se me acercó, y me dijo: Tú, el sujeto cubierto de pelo que parece un gato de Alberto. ¿Te has sentido alguna vez perdido? ¿Has pensado que tus sueños y deseos se sienten cada vez más lejos? ¿Te has sentido como una pinche mierda que no puede ni comprar caramelos con 500 pesos por culpa del gobierno zurdo y empobrecedor? Bueno, espera, como que gato de Alberto. No trates de negarlo, oveja descarriada. Lo he notado cuando apenas te vi, pero no te autolamentes más, porque traigo luz a tu nublado camino. Si deseas que tu vida deje de ser la de un sujeto con 3 doctorados y 3 ingenierías, que solo consigue trabajo de conserje en los taquitos picantes del tío Red Hot Chili Pepper, entonces hoy la casualidad te ha sonreído, porque con nosotros, bajo nuestra tutela y guía, podrás alcanzar tus sueños, tus anhelos. En ese momento, no sé por qué, pero las palabras de ese sujeto me llamaron la atención. Y pensando en lo que más deseaba, coloqué mi mano en el hombro del tipo, y le dije: ¿lo que más deseo? Entonces si lo que más deseo fuera tener una gótica culona, un femboy, y una tomboy, ¿podrían estar a mi alcance? El tipo se puso nervioso, no sé por qué, no dije nada raro, pero me respondió: Bueno, sí, es un deseo tan bueno como cualquier otro, pero solo si te unes a nosotros. Eso fue suficiente para que le estrechara la mano con fuerza, y le dijera que estaba dentro. Y después de un rato, estoy aquí, vestido con esta túnica, en lo que parece un templo hecho de mármol rojo. Si les soy sincero, he visto cosas más bizarras, porque vivo en el manicomio a cielo abierto más grande del mundo. Muchachos, me están llamando los sujetos del lugar. Mientras estoy en ello, les dejo una historia para que se entretengan. Su creador se llama ZGW, los links de su página e historia estarán en la descripción. ¿Es normal que un cúmulo de energía de un color indescriptible ascienda hasta el techo? Cálmate, es completamente normal, pasa cada vez que nos reunimos los jueves y fines de semana. Chido. Capítulo 15. ¿En qué planeta estoy? Lo primero que Izuku notó fue que tras el dosel rojo intenso sobre él el cielo era de un púrpura claro, casi lila. El sol que brillaba intensamente sobre él era de un precioso azul claro, pero las nubes seguían siendo suaves y blancas como en la tierra, así que eso era un pequeño consuelo. Bonito cielo, pensó Izuku mientras respiraba hondo, intentando recuperar algo de sus sentidos, mientras su cuerpo dolía y su cabeza daba vueltas. Gimió mientras intentaba sentarse en el suelo firme, que parecía cubierto de musgo rosa y sombras frescas que él, apareció, su interior protestando. Al menos puedo respirar el aire, ¿vale? Gracias a Dios por el pequeño, bueno, supongo que grandes milagros. ¿Vale? Mantén la calma. Mantén la calma. Estoy en un planeta alienígena. Izuku intentó pensar con calma mientras se incorporaba y empezaba a mirar a su alrededor. Él se encargaría de lo que sea que hubiera pasado en el vacío blanco cuando volvió a casa. Si volvía a casa. Esto probablemente iba a pasar en algún momento. Mejor quitárselo de encima cuanto antes, ¿no? ¿Verdad? Pensó nervioso, sin molestarse en pensar en cómo solo había aprendido que algo así podía pasar solo unos minutos antes. Izuku se encontró sentado en un pequeño claro en lo que parecía una especie de jungla. Las plantas parecían tener corteza negra, o como fuera su equivalente, y follaje rojo intenso, como si hubiera llegado en medio de las hojas cambiando de color en otoño. Izuku se incorporó, con las entrañas revolviéndose y provocando brevemente la sensación de vómito por su garganta mientras tropezaba un poco. Una vez en pie, la cabeza de Izuku giró en todas direcciones, intentando ver si algo ya se preparaba para matarle. Vale. El bibliotecario dijo que las cosas que se pasan por las puertas no se dejan muy lejos del otro extremo. Solo necesito encontrar la puerta de este lado. Al no encontrar nada más que árboles negros densos, arbustos rojos y lo que parecían aves, si los estaban estrangulando, Izuku dio pasos cautelosos alrededor del claro.
Así fue como Izuku descubrió que el planeta en el que estaba tenía una gravedad un poco menor que la de la Tierra. El primer paso de Izuku hizo que más o menos saltara hacia adelante, enviándolo gritando de cara hacia atrás contra el suelo cubierto de musgo rosa. No. Por favor, no, pensó Izuku abatido mientras se levantaba lentamente e intentaba dar otro paso normal hacia adelante. Una vez más fue lanzado hacia adelante, pero esta vez logró sujetarse con la otra pierna. Con esto, empezó a parecer más o menos que estaba corriendo cuesta abajo en terreno llano, ganando velocidad a medida que avanzaba, siendo el correr continuo lo único que le impedía estrellarse contra el suelo. Sin embargo, Izuku no estaba en un campo abierto, sino en un pequeño claro, lo que pronto hizo que se quedara sin terreno abierto por donde correr. Y sin forma de girar lo suficientemente rápido, chocó de lleno contra un árbol, el impacto y la baja gravedad le empujaron de nuevo al claro por unos 2 metros. Llevo menos de 8 minutos en este planeta y ya lo odio. Murmuró Izuku para sí mientras veía a una especie de mariposa del tamaño de una paloma con 6 alas doradas salir disparada de la copa del árbol y volar lejos. Con un suspiro se levantó para intentarlo de nuevo. Esta vez Izuku optó por arrastrar los pies por el suelo, trazando líneas por el musgo rosa mientras avanzaba muy despacio. Esto funcionó hasta que Izuku volvió a llegar al borde del claro y se encontró con su siguiente obstáculo: cómo superar una raíz de árbol que crecía en el suelo. Izuku levantó cuidadosamente el pie derecho y, despacio, muy despacio, pasó por encima de la raíz y luego hizo lo mismo con el izquierdo. Contento con su éxito, Izuku no estaba preparado para cuando lo que parecía un 100 pies gigante del tamaño de un gato con colmillos y una aleta alta a lo largo de la espalda salió disparado de un arbusto rojo y cruzó su pie derecho. Su respuesta era de esperar. Gritando de forma completamente masculina y digna, Izuku pateó a la criatura para alejarla. Esto hizo que Izuku saliera volando y cayera de espaldas, su cabeza golpeando la raíz que tanto cuidado había tenido de pasar, y la pobre criatura 100 pies fue pateada directamente hacia arriba a través del dosel de la selva y cayendo a casi 100 yardas de distancia. Sujetándose la nuca dolorida, Izuku gimió y se levantó de nuevo. Vale, no puedo ir demasiado rápido porque si no acabaré chocando con cosas. Pero no puedo ir demasiado despacio porque entonces seré un blanco más fácil y tardará una eternidad en encontrar la puerta, pensó Izuku mientras miraba a su alrededor, intentando pensar en una solución. Quizá pueda cargarme. Si añado suficiente peso, podría llegar a pesarlo bastante como para moverme normalmente, pensó mientras empezaba, muy despacio y con cuidado, buscando piedras para llenar los bolsillos de su abrigo y pantalones. Tomándose un momento para ver hasta dónde podía lanzar una piedra con la baja gravedad, que resultó ser más lejos de lo que podía ver, Izuku llenó cuidadosamente sus bolsillos con las piedras más pesadas que aún cabían en ellos. Pronto se levantó de nuevo con los bolsillos llenos de piedras y dio un paso cuidadoso hacia adelante. Llegó más lejos de lo que esperaba, pero no saltó hacia adelante como antes. Bueno, es un comienzo, pensó mientras daba un pequeño brinco, alcanzando 20 metros en el aire y casi tropezando al aterrizar. Luchando contra el impulso de vaciar los bolsillos recién llenos para ver hasta dónde podía saltar realmente, Izuku volvió a mirar el pequeño claro e intentó rodearlo. Con un minuto de práctica no tanto, caminaba como daba pequeños saltos suaves para saltar hacia adelante 4 pies cada vez. Vale, ya he perdido suficiente tiempo haciendo esto, pensó Izuku mientras miraba a su alrededor la jungla roja y negra que le rodeaba. No tengo ni idea de en qué dirección podría estar la puerta, así que si camino en espiral desde este claro, simplemente rodeándola en círculos más grandes, al final la encontraré. Se oyó un chillido fuerte sobre él e Izuku cayó de rodillas mientras miraba por encima del dosel mientras un gran murciélago, cosa voló por encima. Tenía aproximadamente el tamaño de un camión de reparto, con 4 alas negras parecidas a murciélagos en los costados que se deslizaban por el aire sobre el árbol sin esfuerzo. El pelaje era de un color verde azulado apagado y las garras al final del cuerpo eran de un púrpura intenso. Tenía un pico amarillo grande y afilado en la punta que Izuku supuso era la cabeza y no podía ver ojos que pudiera ver, con orejas de murciélago que giraban constantemente intentando oír algo. Quizá debería ir a algún sitio donde sea menos probable que me recoja un monstruo alienígena gigante. Murmuró Izuku para sí mismo mientras la criatura voladora gigante se alejaba, aún chillando al pasar. Esperemos que el intermedio en este planeta no tenga nada peor que el de la Tierra. Keukak Sheks Sexugit.
dijo Izuku mientras se levantaba, pronunciando las palabras mágicas familiares que se habían vuelto algo natural para él. Se encontró con un cielo verde familiar más allá del dosel, una cadena de planetas desconocidos que se desvanecían en la vasta vacuidad y la desaparición de todas las sombras. Así que era muy fácil ver a todos los monstruos que de repente colgaban de los árboles alrededor del claro. Cada uno tenía aproximadamente el tamaño de un hombre, con un pelaje negro azabache cubriéndoles el cuerpo. Parecían simiescos, con 4 brazos poderosos que terminaban en 4 manos rechonchas con dedos y 2 piernas extrañamente cortas pero fuertes con manos-pies similares. Sus cabezas eran pequeñas protuberancias, apenas perceptibles, sin orejas que salían por la parte superior del pecho, con 3 ojos amarillos sólidos formando un triángulo que no parpadeaba. Por fin, sus bocas sin dientes eran constantes círculos abiertos con una larga lengua que se movía delante de ellos. A Izuku no le gustaba nada que al final de la lengua hubiera una segunda boca que se abría y cerraba constantemente con un juego de dientes muy afilados, como un monstruo que había visto en alguna vieja película de terror espacial una vez. Casi al unísono, la vasta colección de estas criaturas dejó de quedarse alrededor y se volvió para mirarle con sus brillantes ojos amarillos e inquebrantables. Yeuz Kasulovk, dijo Izuku tras un breve momento de quedarse quieto mirando a las criaturas. De vuelta en el espacio normal, Izuku miró alrededor del claro, ahora afortunadamente vacío, y suspiró. Quizá no debería ir a el intermedio aquí después de todo. Probablemente me tropezaría y me empalaría con una ramita o algo así. Vaya, qué alegría que nadie pueda ver esto, pensó Izuku mientras saltaba de una gran roca y surcaba el aire hacia otra a unos 6 pies de distancia antes de saltar para alcanzar otra. Apuesto a que parezco un personaje de anime saltando por ahí. Solo necesito difuminarme en un montón de líneas y tener un efecto de sonido de salto. Izuku había avanzado bien en su patrón de búsqueda giratoria desde el claro. Realmente no se había encontrado con criaturas que parecieran suponer una amenaza real y la mayoría o bien no le importaban o eran asustadoras, y salían corriendo en cuanto lo veían o oían acercarse. También intentó volver a entrar en el medio cuando sintió que estaba lo suficientemente lejos del claro, pero una vez más se encontró rodeado de esos simios de pelaje negro. Uno estaba encorvado justo a su lado e Izuku gritó las palabras de escape mientras su cosa boca y lengua le disparaba a la cara. Ojalá supiera que se considera cerca para el bibliotecario, pensó Izuku mientras saltaba de un tronco negro de corteza caído, que casi se agrietaba bajo la fuerza del aterrizaje. Estoy a unos 60 metros del claro en este momento, pero no he sentido nada. No había sentido la familiar sensación de piel erizada de la magia que aparentemente indicaba la presencia de una puerta durante sus saltos, y empezaba a preguntarse si solo uno de los 2 puertas transmitía esa sensación. Supuso que el que estaba en la tierra era la fuente, ya que no podía imaginar a un alienígena creando un par de portales temporales invisibles que conectaran una jungla con el sótano de una universidad. Pero no había ninguna razón real para pensar que una de las puertas fuera detectable y la otra no. ¿Podría la bibliotecaria haberla cerrado?, pensó Izuku mientras lograba agarrar una rama baja y usar su impulso para balancearse hacia adelante y lanzarse más alto en el aire. Al hacerlo, descubrió que la corteza negra de los árboles ciertamente no se sentía como madera y que en realidad era muy blandito. ¿Me daría por muerto y cerraría el asunto? No sé cuánto tiempo lleva en nuestro grupo, pero desde luego no tiene ningún problema matando gente. Recordaba cómo Billy había respondido afirmativamente cuando le preguntaron si iba a matar a la pareja que había abierto la puerta en la tierra. Dijo que puedes reabrir puertas cerradas solo usando magia cerca de ellas para que no esté atrapado aquí. Quizá tenga que repetir esto pero seguir entrando en el medio de vez en cuando, razonó mientras aterrizaba y saltaba de nuevo, sorprendiéndose a sí mismo de lo rápido que se había acostumbrado a esto. Bueno, esto no ha sido ni de lejos tan malo como temía, pensó Izuku al notar un árbol que había pasado unos minutos antes en el lado opuesto. Otra vuelta alrededor del claro más o menos completada, hora de avanzar un poco más. Me preocupaba que después de lo del halcón murciélago gigante tuviera que lidiar con algún monstruo gigante. Lo cual no puedo porque todavía no tengo un arma nueva. Aunque, ¿qué hace una bala en tan poca gravedad? Sus pensamientos se interrumpieron cuando, en el punto más alto de un salto, se oyó un estruendo de unos arbustos rojo claro cercanos cuando una mano gigante salió disparada y se lanzó hacia adelante para agarrarle.
Izuku gritó de sorpresa y terror cuando la enorme mano derecha de 5 dedos, que era más o menos tan grande como todo su cuerpo, de un negro azabache y que parecía inquietantemente humana y se aferraba a su mitad inferior. Gritó cuando la mano se aferró a sus piernas y cintura y empezó a apretarle con fuerza, amenazando con romperle los huesos mientras golpeaba el gran dedo índice con los puños. Pero antes de que pudiera hacer algo sustancial, la mano e Izuku fueron arrastrados de nuevo a través del arbusto rojo claro del que había salido. ¡Ga! Izuku gritó mientras lo derribaban y lo arrastraban rápidamente, la mano gigante seguía apretando su parte baja del cuerpo. Su cara constantemente azotaba de ramas y hojas rojas, y la parte trasera de su uniforme se ensuciaba rápidamente de tierra y musgo rosa. Izuku podía asomarse de vez en cuando por encima de los dedos que lo sujetaban. La mano, como la mayoría, estaba unida a una muñeca igualmente gigante que estaba conectada a un cuerpo largo y serpenteante que le recordaba a una serpiente mientras le arrastraba por el suelo. No podía ver el otro extremo porque siempre había más arbustos o algún árbol bloqueando su vista. Izuku esperaba que fuera algún tipo de monstruo absurdo con una mano gigante en un extremo, un cuerpo parecido a una serpiente y una cabeza normal en el otro. Porque la alternativa era que esa mano estuviera unida a un brazo muy escurrido y muy largo, probablemente unido a algo mucho, mucho más grande que él. Maldita sea. Maldita sea, joder. Izuku gritó en su mente mientras lo arrastraban sobre una roca, con la espalda dolorida. No puedo ir a Deveduen para escapar de esto mientras me aferra porque me lo llevaré conmigo. Y si lo hago, acabaremos los dos siendo destrozados por todo el follaje indestructible. Izuku realmente no quería ir a Deveduen solo para que una hoja roja que antes caía suavemente le atravesara el cráneo en vez de golpearle la cara. Sin embargo, no tendría que debatir mucho qué hacer, ya que la extraña criatura o brazo llegó rápidamente a su destino. Saliendo de la jungla hacia un espacio abierto, Izuku se dio cuenta de que aún no podía ver el final del largo cuerpo o brazo serpenteante al que estaba unida la mano gigante porque ahora conducía hacia un enorme pozo. El cuerpo largo o brazo ahora estaba recto como una flecha mientras tiraba rápidamente de Izuku hacia el borde del pozo. ¡No! No, 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 ¡No! ¡joder! Gritó mientras se giraba e intentaba agarrar el suelo cubierto de musgo rosa, sus dedos clavándose en él y dejando un rastro de pequeñas líneas mientras arrancaba la cubierta. Siguió gritando y maldiciendo mientras lo arrastraban al borde y se encontraba cayendo con la mano gigante hacia un pozo negro aparentemente sin fondo. La luz del mundo de arriba desapareció rápidamente mientras Izuku y la mano caían, Izuku mirando hacia arriba para ver cómo el agujero de luz se hacía cada vez más pequeño a medida que caía. Keukakshekshekshujit. Izuku gritó, desesperado por poder ver algo, aunque ahora fuera mucho más peligroso para él en el entre. La oscuridad total del pozo fue reemplazada por luz mientras Izuku y el monstruo de la mano gigante eran llevados juntos a el entre. Girando la cabeza para mirar hacia abajo, Izuku vio el fondo del pozo acercándose rápidamente y el largo cuerpo serpenteante yacía en el fondo como un montón de cuerda mientras seguía retirándose hacia una cueva en el fondo del pozo. ¿Qué coño mide el cuerpo de esta cosa? Izuku gritó en su mente mientras se acercaban al suelo. Se estrellaron contra el fondo rocoso y desigual del pozo con suficiente fuerza para que la mano gigante rebotara en el suelo y volviera a caer de golpe. Fue durante este segundo choque cuando la mano gigante se aflojó alrededor de Izuku y el joven hechicero pudo liberarse de su agarre y caer al suelo. Antes de que el monstruo pudiera atraparle de nuevo, Izuku salió corriendo, dando grandes saltos a través del gran pozo para alcanzar un muro. Yeuzkazulovk. Gritó mientras apoyaba la espalda contra la pared rocosa. Fue sumido en la oscuridad al regresar al mundo real y su oído se agudizó mientras intentaba oír por encima de su respiración cualquier sonido de la mano gigante que de alguna manera podría haberle seguido fuera del entre. Pero no oyó nada, ni deslizarse desde su enorme cuerpo, ni arrastrar ni arañar mientras la mano le buscaba. Tras casi un minuto de silencio, soltó un profundo suspiro de alivio. Sí, intenta salir de Deveduen por tu propio culo. Murmuró para sí mismo mientras se pasaba las manos por la cara y se sentaba en el suelo. Miró hacia el pequeño círculo de luz desde la cima del pozo, a unos 60 metros por encima de él. Maldita sea, ¿cómo voy a volver a subir ahí arriba? Rebuscando en sus bolsillos, dejando caer muchas piedras al suelo que resonaban por el pozo, Izuku vio que ambos teléfonos seguían funcionando y no habían sido destrozados por la mano gigante.
Así que, encendiendo la linterna de su móvil, Izuku empezó a mirar alrededor del foso. Con unos 15 metros de diámetro, el pozo tenía paredes extrañamente lisas, lo que hizo que Izuku pensara que estaba excavado en lugar de ser natural. Pero, por otro lado, no tenía ni idea de cómo funcionaban las cosas en este planeta, más allá de que la gravedad era bastante menor. Nada a lo que agarrarme yo, pensó Izuku desesperadamente mientras balanceaba la luz arriba y abajo por las paredes. No hay salientes ni grietas por donde pueda salir. Movió la luz por todo el foso y solo encontró un par de entradas a cuevas y la única lo suficientemente grande para que pudiera caminar. Bueno, en realidad saltar era el que la mano gigante había estado saliendo de allí. Supongo que tendrá que bastar, o supongo que puedo esperar aquí a morir, pensó mientras empezaba a acercarse a la cueva, arrastrando los pies como había hecho antes. Con el móvil casi cargado, Izuku no tenía que preocuparse de que su luz se muriera pronto y dio su primer salto cauteloso dentro de la cueva. La cueva era lo bastante ancha como para que Izuku pudiera extender los brazos y tocar los laterales con los dedos, y lo bastante alta, unos 2 metros, para no tener que agachar la cabeza al saltar, aunque su pelo se extendía por el tejado. Saltó al centro de la cueva esperando que en el medio el monstruo gigante de la mano estuviera siendo destrozado o al menos empujado por su movimiento. Quizá pueda salir del pozo si lo hago en el intermedio, Izuku reflexionó mientras seguía saltando hacia adelante, la cueva afortunadamente vacía y silenciosa para sus aterrizajes. ¿Puedo cómo? Coloca mis manos y pies contra la pared y luego los saco y los reinserta uno a uno para escalar. Probablemente tardará una eternidad y será agotador, pero podría funcionar, razonó mientras el pasaje empezaba a subir lentamente. Arriba está bien, pensó con esperanza mientras ascendía lentamente, saltando y luchando por mantener el equilibrio en la superficie irregular. Si intento trepar por el entre, tendré que lidiar con la mano. Supongo que puedo intentar matarlo con unas piedras como hice con ese tipo grande de cuero rojo y un bate, planeó, recordando la pelea que le había metido en este asunto secreto de luchar contra monstruos. Y si lo consigo, tendré que rezar con todo mi corazón que nada intente matarme cuando me quede atascado en la pared durante la subida. Continuando saltando, Izuku se encontró con las paredes que pasaban de roca gris áspera a piedra verde lisa. Piedra verde tallada. Oh, mierda, pensó Izuku mientras movía lentamente la luz alrededor del cambio en la cueva frente a él. Podía ver la tierra gris donde terminaba el suelo de la cueva y las lisas baldosas verdes de los. Comenzó el pasillo. Esto no puede estar pasando, pensó mientras daba un salto cauteloso hacia las baldosas verde oscuro y miraba por el pasillo, mirando las paredes mientras seguía adelante. Las paredes estaban cubiertas de lo que Izuku supuso eran jeroglíficos alienígenas. Había formas extrañas cuyo significado se le escapaba, pero sí vio una que parecía ese 100 pies gigante con colmillos y aleta corporal que había pateado por la selva. Creo que esto es ese halcón murciélago gigante que vi, pensó mientras pasaba los dedos por una talla tosca de la enorme criatura de 4 alas. Estaba de pie sobre una especie de altar como ant, avispa, escarabajo. Bichos estaban de pie alrededor con sus primeras extremidades delanteras levantadas en reverencia. Tenían 4 pares, así que los demás estaban en el suelo en súplica. ¿Son estos los constructores?, susurró Izuku mientras retrocedía y seguía adelante. Hasta ahora solo se había encontrado con alienígenas como animales, pero si había alienígenas inteligentes en este planeta, realmente necesitaba irse antes de conocer al equivalente alienígena del pequeño grupo del que formaba parte. Siguió unos minutos más, mayormente recto, con alguna que otra curva o intersección donde era fácil decidir por dónde ir debido a que uno de los caminos a menudo estaba derrumbado. Examinó más jeroglíficos y encontró algunos que mostraban un gran pozo y algunos de estos insectos siendo lanzados a un monstruo enorme y redondo con muchos dientes y algunos saliendo de un túnel en el fondo para recoger los huesos y algo que les escupieron. Me pregunto qué les habrá pasado a todos, pensó Izuku mientras seguía saltando por los pasillos silenciosos, llegando por suerte a lo que eran unas rampas que subían. Si los jeroglíficos eran correctos, esto era parte de un templo o algo cerca del pozo que, con suerte, tuviera una salida clara a la superficie. No había ninguna bola gigante de dientes en el fondo del pozo, y desde luego no tenía manos largas y resbaladizas, y no he visto a ninguno de estos insectos por aquí. Este lugar parece abandonado. Saliendo de lo que supuso que eran los túneles inferiores, Izuku subió por las rampas, sin bajarse en ningún piso y continuando hasta llegar a la cima de la ramuella.
No eran escaleras, así que no podía llamarlo escalera. Al salir, jadeando un poco y con las piernas doloridas, se encontró saltando a una gran cámara con un gran pilar verde sosteniendo un techo derrumbado. Los pilares estaban flanqueados por estatuas mayormente rotas, cada una de una docena de pies de altura, que Izuku supuso eran guerreros de personas insecto, dado que las que eran parcialmente enteras sujetaban lanzas y garrotes. Dado que tenían 4 pares de extremidades, parecían usar los 2 superiores para sujetar sus armas, uno con un garrote en cada mano o garra para poder sostener un total de 4. Izuku miró al techo y vio los rayos de luz estallar por los agujeros del techo, capaces de ver el cielo lila más allá. Con esa poca luz guardó el móvil y miró de un extremo a otro de la cámara. En un extremo había una gran rampa que conducía a 3 metros hasta un gran altar azul oscuro sobre una plataforma contra la pared que podía ver desde donde estaba llena de huesos y conchas de algún tipo. Y al otro lado había una gran puerta de metal rojo oxidado, de unos 3 metros de altura, que parecía que haría falta una docena de hombres, o quién sabe cuántos insectos, para abrirla. Más importante aún, un fino rayo de luz se asomaba por la parte inferior de la puerta. Bueno, eso sí que es una salida, si es que alguna vez he visto una, pensó Izuku mientras se giraba para mirar el altar y luego hacia sus pies. Tenía mucho espacio aquí y sus bolsillos estaban vacíos de piedras. Me pregunto si podré salir adelante desde aquí, pensó, suponiendo que estaba a unos 6 metros de la gran rampa que conducía al altar. Echando el cuerpo hacia atrás, Izuku se lanzó hacia adelante y saltó con más fuerza que nunca. Con los pequeños saltos que habían sustituido a la caminata, normalmente avanzaba unos 2 metros y subía unos 3, pero con este gran salto se elevaba unos 22 pies hacia adelante y 12 hacia arriba. Lo que significó que Izuku voló un par de pies sobre el altar y chocó contra la pared, cayendo en un montón de huesos junto al altar. ¡Ah! ¡Maldita sea! Izuku gimió mientras rodaba sobre la plataforma de piedra verde, sujetándose el cuerpo magullado. Eso fue una mala idea. ¿Por qué hice eso? Levantándose con curiosidad, miró a su alrededor los huesos desmoronados de animales alienígenas y las cáscaras de insectos gigantes. No reconoció ninguna de las conchas, como si parecieran ser de los constructores de este edificio, así que parecía que no estaban dispuestos a sacrificarse ni a hacer lo que hiciera en este altar. Apartándose de los restos antiguos, Izuku miró el altar azul oscuro y, tras inspeccionarlo más de cerca, limpió el polvo que se había acumulado en él durante quién sabe cuántos años con sus mangas. Sacando el móvil y encendiendo la luz de nuevo, revisó las tallas que había descubierto. Izuku sospechaba que ese era el altar donde habían adorado a la criatura del halcón murciélago, dado su tamaño y la presencia de huesos de animales. Pero si ese era el caso, no encontró evidencia entre los jeroglíficos del altar. En cambio, representaban una bandada de criaturas aladas que aparentemente los insectos montaban con lanzas y arcos mientras cazaban a una criatura voladora realmente enorme que recordaba a un dragón astuto. Parecía que podía comerse a un par de insectos y sus monturas voladoras de un solo bocado. Suponiendo que las personas insecto fueran del mismo tamaño que los humanos, eso lo haría más o menos del tamaño de un bloque de apartamentos. Pasando la mano por el altar, Izuku se inclinó hacia adelante para ver las tallas del borde opuesto en lugar de simplemente moverse hacia ese lado. Así fue como descubrió que la parte superior del altar era una tapa cuando, con su mayor fuerza debido a la menor gravedad, la empujó ligeramente hacia adelante. Joder. Pensó saltando hacia atrás, la respiración de Izuku se cortó mientras arrastraba los pies hacia adelante con cautela y, usando su teléfono, asomó la cabeza dentro de la abertura con la luz. No veo nada moviéndose ahí dentro. Su mirada se dirigió hacia la gran puerta al otro extremo de la cámara, que probablemente era la salida. ¿Qué posibilidades hay de que vuelva aquí? Pensó mientras guardaba el móvil y apoyaba las manos en los lados de la tapa. Quiero decir, ¿reabrirán una puerta que acaban de cerrar para investigar un templo alienígena cualquiera? Apartando la tapa azul oscuro, cayó sobre la plataforma verde con un gran estruendo resonante. Tosiendo, Izuku apartó el aire rancio de su rostro mientras miraba lo que había descubierto. No era un altar que estuviera mirando, era un sarcófago. Izuku miró hacia abajo la concha seca del bicho, observando bien a una de las especies inteligentes de este planeta. Lo primero que notó fue que era más alto que él por un buen metro de altura, lo que lo ponía en 1,8 m, lo que si ese era el promedio hacía que ese monstruo en la tapa del sarcófago fuera aún más grande de lo que pensaba.
Podía ver que en su mayoría eran parecidos a hormigas, con un exoesqueleto negro y grandes maníables afilados alrededor de la boca. Si tenían antenas, debieron haberse caído hace tiempo porque la cabeza estaba limpia, salvo por algún trapo raído que pudo haber cubierto la cabeza en la muerte. Los ojos se habían podrido, dejando cuencas vacías que a Izuku no le gustaba mirar, así que bajó la mirada hacia el sur. El cuerpo se había colapsado casi todo sobre sí mismo, dificultando saber qué forma había tenido originalmente. Aunque podía ver lo que parecía un aguijón al final del gran, algo redondo al final del cuerpo, así que sí tenía algo de avispa dentro. Pero hubo dos cosas que realmente llamaron la atención de Izuku. La primera era una lanza, aunque con su longitud de 2 metros para Izuku se parecía más a una lanza, hecha de algún tipo de metal y madera extraña. Estaba tumbado sobre el cuerpo de la persona bicho, como si la hubieran puesto encima o la hubieran puesto en su nidada en la muerte. La madera era negra como la corteza de los árboles de fuera, pero con un toque cauteloso descubrió que no era blanda en absoluto y, al menos parecía no haber envejecido, por lo que podía ver. La punta metálica con púas era un metal azul cielo claro, brillando intensamente en la tenue luz de la cámara y que no parecía acumular polvo como todo lo demás en la tumba. El segundo casi falla porque estaba más escondido bajo la lanza y descansando sobre el pecho del bicho. Envuelto en una cadena de metal azul cielo similar había un tubo de metal plateado con pequeños grabados y un pequeño agujero en un extremo y un número a los lados. Izuku tuvo que darse cuenta de que podría ser algún tipo de silbato o flauta. Bueno, ¿qué es el robo de tumbas en mi lista de crímenes? Pensó Izuku mientras metía la mano en el sarcófago y sacaba la lanza y el silbato fuera de la tumba, cuidando de no tocar demasiado el cuerpo del insecto muerto. Revisando sus tesoros, comenzó a limpiar el polvo con las mangas de la camisa, recogiendo la madera de la lanza y el silbato plateado. La punta de la lanza y la cadena del silbato no acumulaban polvo y estaban cálidas al tacto, que encontró por estar hechas del metal azul cielo. Esto servirá hasta que encuentre la puerta, pensó Izuku mientras sujetaba la lanza con una mano y plantaba el extremo romo en el suelo de piedra. Miró hacia arriba hacia la punta que alcanzaba un buen pie y medio por encima de su cabeza. Va a ser un poco difícil de usar, nunca he sostenido algo así antes, pensó mientras se ponía la cadena del silbato alrededor del cuello, el metal azul cielo calentando la nuca mientras descansaba suavemente allí. Sosteniendo el silbato con la otra mano, lo examinó, ahora limpio de todo el polvo que lo había cubierto durante años desconocidos. Me pregunto cómo suena esto, pensó Izuku mientras llevaba la punta abierta a sus labios y soplaba suavemente. Más tarde se reprocharía lo monumentalmente estúpido que era hacer esto y al menos no comprobaría si el silbato era magia primero. El sonido que atravesó los oídos de Izuku fue agudo e increíblemente fuerte para lo poco que soplaba en el silbato. La dejó caer de inmediato, dejándola caer y descansar contra su pecho mientras movía las manos para cubrirse los oídos zumbantes, la lanza pegada a su cuerpo. ¡Ah! ¡Maldita sea! Izuku maldijo mientras se metía un dedo en la oreja para intentar que el zumbido no sonara. Vale, no volveré a hacer eso a menos que lleve tapones para los oídos. Murmuró mientras levantaba su nueva lanza y arrastraba los pies alrededor del sarcófago. Ahora, a salir de aquí y encontrar la puerta. Siguió murmurando mientras se preparaba para saltar a través de la cámara hacia las grandes puertas metálicas rojas. Pero antes de que pudiera entenderlo, el sonido de un gran aleteo y el grito profundo de alguna criatura que nunca había oído antes, el sonido helando su sangre. Una sombra cayó por uno de los agujeros del techo y cayó más o menos en el centro de la cámara. Por un momento solo fue una enorme forma negra y sólida hasta que las grandes alas parecidas a las de un murciélago se desplegaron y revelaron al monstruo al que estaban unidas. Tenía el tamaño de un elefante, con un cuerpo negro y correo, y 4 extremidades, las delanteras eran un par de alas realmente gigantes y las traseras eran patas poderosas terminadas en garras con garras de la longitud del antebrazo de Izuku. La espalda estaba cubierta de finas espinas largas y grises apagadas que parecían subir y bajar con la respiración del monstruo. El cuello de la bestia era largo y relativamente delgado, y no parecía capaz de sostener la cabeza monstruosa de la criatura. La cabeza de la bestia era muy parecida a la de un cocodrilo, escalada varias veces con la boca llena de colmillos aún más, y un par de antenas sobre los grandes ojos rojos y naranjas. Esos odiosos, ojos llenos de odio. Era lo suficientemente grande como para parecer que podría morderle a Izuku por la mitad de un solo golpe si le pasaba por la cintura.
Por un brevísimo instante, Izuku y el monstruo se quedaron allí en la antigua cámara, con las miradas fijas. Entonces Izuku aspiró un suspiro de pánico mientras sus sentidos cobraban vida y su mente corría, moviéndose para agarrar su lanza con ambas manos. El monstruo, a su vez, abrió la boca, mostrando colmillos de la mano de Izuku, y soltó un rugido gutural mientras comenzaba a avanzar. Sus alas se plegaban de lado y cada paso hacía un golpe sordo. Y un dios simplemente disfrutaba del espectáculo que estaba por venir, satisfecho consigo mismo. Fin de la historia.